El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas radioescuchas, los aquí presentes, en esta divina gracia que Dios nos ha concedido de venir a escuchar su voz. La voz suave, la voz mansa, la voz tierna, la voz dulce de aquel que con su divina mirada conoce lo que hay en lo íntimo de nuestros corazones y solícito como buen pastor quiere curar nuestras heridas, quiere consolarnos en nuestras tristezas, quiere refugiarnos en nuestras fatigas. Es la imagen más conocida de Dios en el Antiguo Testamento. Es la imagen con la que se identifica el mismo corazón divino de Jesús. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Esa voz afable, esa voz que no reclama, que no recrimina, que no golpea, simplemente se dedica a curar, se dedica a liberar, se dedica a comprender, a respetar lo más sagrado del hombre, que es su corazón, que es su intimidad. El lugar sagrado donde solo la voz y la mano de Dios puede tocar, porque nadie como Él tiene poder para curar y para liberarnos de todo mal. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Escuchar la voz del pastor es interpretar siempre nuestra vida a la luz del Evangelio.
es confiar siempre, siempre en la palabra divina de aquel que me dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Esa palabra divina que inspira confianza. Esa palabra divina que quita toda lágrima. Esa palabra divina que nos fortalece en nuestras luchas. Esa palabra divina que hace sentir a Dios. ¿Cómo nos hace falta, queridos hermanos, escuchar la voz del pastor en este siglo? ¿Cómo nos hace falta dar un espacio al silencio, a la intimidad, a la confidencia, a la soledad, al remanso del corazón, para sentarnos y escuchar aquella voz que brota la fuente de la vida y de la salvación de los hombres? Somos hombres de este siglo que nos aturde la complejidad de la masa. Nos aturde tantos ruidos, tantas opiniones diversas. Nos aturden las modas que nos arrastran a ser como los demás, a vestirnos como lo que visten los demás, y perdemos la intimidad, perdemos la libertad interior, perdemos nuestro espacio con Dios, perdemos los momentos para distinguir la voz del Señor. La voz del pastor dignifica nuestra personalidad. La voz del pastor nos trata como personas, como lo que somos. La voz del pastor nos instruye para que caminemos con dignidad y con la libertad de los hijos de Dios. El pastor no golpea, el pastor no humilla, el pastor no es prepotente, el pastor no juzga, el pastor no trata mal a las ovejas. Hoy lo dice el Señor: yo soy el buen pastor. El asalariado se aprovecha de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona, las deja. Yo no te dejaré nunca solo, dice Jesús. No tengan miedo, yo jamás los dejaré solos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Sí, queridos hermanos, siempre hay que acudir a la escucha de la voz del pastor, de la voz de la palabra divina, que se transforma en luz para nosotros en medio de las tinieblas, en medio de los desiertos de nuestras vidas, en medio de los pantanos y de las oscuras noches en el que parece que nos quedamos solos y que nadie nos tiende la mano. Yo soy el buen pastor, el que siempre está contigo, el que siempre te ama. Para aquellos hermanos enfermos que padecen abismos de sufrimiento y de dolor, aquellas familias que se desgastan constantemente por cuidar al enfermo y no tienen ni un recurso y parece que se les acabó todo, parece que ya no hay nada que hacer. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por los enfermos, el que da la vida por los que sufren. Mirar al buen pastor que nos lleva en sus hombros y venda nuestras heridas. La confianza siempre en Él. Poner nuestras vidas en las manos de Él. Sí, queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos la mirada del buen pastor. Necesitamos que nos lleve en sus hombros el buen pastor. Necesitamos reclinar nuestra cabeza en el corazón divino del buen pastor. Un mundo que sufre, un mundo en el que se ha desatado mucho la violencia, la enfermedad, la orfandad,
Un mundo en el que el hombre cada día se siente más solo y necesita el abrazo del resucitado. Necesita la voz del resucitado que le dice: te quiero, déjate querer, déjate salvar, déjate amar. Sí, queridos hermanos, no basta saber que Jesús es el buen pastor, lo quiero experimentar. Y el paso para la experiencia es escuchar su voz. Es escuchar su voz. Yo te conozco. Así como mi Padre me conoce, así los conozco a ustedes. Es decir, así como mi Padre me quiere, así los quiero a ustedes. Qué grande es el corazón del buen pastor, de expresar ese amor perfecto, ese amor santo, ese amor libre, ese amor incondicional. Así como amo a mi Padre y así como me ama mi Padre, así los quiero a ustedes. El amor que da la vida, el amor que permanece siempre, el amor que nunca se va, el amor que está ahí siempre cuando nos sentimos heridos, cuando nos caemos, cuando nos sentimos golpeados. Sí, yo soy el buen pastor, el que siempre busca a la descarriada, el que siempre busca a la que está herida. Así dice el Apocalipsis: porque el Cordero será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Este es el buen pastor. En él siempre hay que confiar y nunca hay que perder nuestra esperanza. Sí, siempre está repitiendo aquel salmo hermoso: yo soy el buen pastor, el que nos lleva hacia fuentes tranquilas, el que nos conduce a un remanso en las praderas verdes, aquel que siempre nos da de beber, aquel que nos conduce por cañadas oscuras y nos muestra su luz, aquel que siempre, siempre está como centinela cuidando nuestra vida. Solo el buen pastor nos muestra lo esencial de Dios, que es el amor. Solo el buen pastor nos muestra lo esencial del hombre, que se siente hijo de Dios, que es amado de Dios, que es propiedad del amor de Dios, que es de Dios. Eso es lo esencial del hombre, que no se olvide que es de Dios, que a Dios le pertenece, y jamás, jamás el buen pastor nos abandonará. El buen pastor que siempre tiene esos tratos tan divinos, tan delicados, sobre todo cuando nos sentimos envueltos por nuestras propias miserias. Nadie como Él sabe tratar con dignidad al hombre. Nadie como Él valora la grandeza del hombre. Nadie como Él es capaz de entrar al corazón del hombre. Nadie como Él guía al hombre por el sendero de Dios, de la justicia y de la paz. Nadie como Él. Hoy pues, en este día, queridos hermanos, levantemos nuestra mirada a los ojos del buen pastor que nos conoce, que le pertenecemos. Él que conoce nuestra propia intimidad y sabe lo que nos hace falta antes que nosotros se lo pidamos. Confiemos en su gran amor, confiemos en su divino poder, confiemos siempre en su divina presencia viva y resucitadora. Él siempre está con nosotros porque está vivo y vive entre nosotros. Sí, queridos hermanos, confiemos siempre en este buen pastor que nos dice: nada nos falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta, nada, lo que es nada, nada me falta. Lo tengo todo teniéndolo a Él. Lo tengo todo buscándolo a Él. Lo tengo todo encontrándolo a Él.
Miremos al buen pastor, queridos hermanos, que este día hermoso de la solemnidad y fiesta del buen pastor, Él nos conceda aquello que más necesita nuestro corazón, aquello que más le reclamo constantemente, aquello que con lágrimas y de rodillas le he suplicado sin cesar. Confiemos en el buen pastor para todos aquellos enfermos que están en los hospitales, que están convaleciendo, que el dolor de una enfermedad incurable los está consumiendo. No dejen de poner su mirada en el buen pastor que da la vida por ustedes, que los llena de paz y de consuelo, que los llena de esperanza. Aquellas familias que viven en la vil pobreza, miren al buen pastor, que es providente y que lleva el pan en la mesa. Aquellos que se sienten angustiados, tristes, solos, desamparados, porque los han abandonado, miren al buen pastor que los refugia, que los protege, que los cuida y los guía siempre hacia Dios. Que María Santísima, nuestra Madre, aquella que cobijó, que protegió, que defendió con su propia vida, aquel que es el buen pastor, ella, nuestra Madre, nos inspire siempre la confianza en Él. Y al Señor San José también, que sin duda su padre, que lo educó y lo protegió, lo defendió, nos conceda y nos guíe también a la morada de Dios hasta la vida eterna. De pie. Creed en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.